Listo, buenas tardes nuevamente. Bienvenidas a esta sesión de CIFAS, separación inteligente, cromatografía líquida y cromatografía de gases en práctica. Listo, entonces, en nuestra sesión de hoy vamos a abordar las temáticas correspondientes a la unidad 2, que trata cromatografía líquida y de gases. El objetivo general pues, va a ser fortalecer las temáticas de la unidad 2, que es apropiación de la cromatografía líquida y de gases, donde vamos a relacionar los conceptos y definiciones de las dos técnicas por medio de recursos tecnológicos. Y como objetivos específicos, identificar las características de la cromatografía líquida y sus aplicaciones y de la cromatografía de gases y sus aplicaciones. Este es un breve contenido de lo que vamos a ver. Vamos a hacer un recorderis de qué era la cromatografía. Recuerden que es una técnica de análisis que nos permite separar e identificar los compuestos y esta técnica aprovecha esas diferencias que existen ya a nivel físico-químico de los diferentes compuestos. Puede ser diferencias de polaridad, diferencias en hidrofobicidad o si tenemos de pronto alguna cromatografía específica, diferencia de carga, de tamaño. ¿Listo? Particularmente para la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC por sus siglas en inglés. Esta es una técnica que emplea líquidos a muy alta presión. Esas presiones pueden alcanzar hasta los 400 atmósferas. Eso para poder forzar el paso de una muestra líquida a través de una columna empacada con partículas esféricas de tamaño microscópico, es decir, menores a 5 micrómetros. ¿Eso qué nos permite? Analizar compuestos no volátiles, compuestos que son termosensibles y moléculas de alta masa molecular. Entonces, compuestos termosensibles que al yo intentar, por ejemplo, vaporizarlos, pues este cambia su identidad química y pues ya no tenemos el mismo compuesto. ¿Qué es lo que pasa en la cromatografía de gases, donde volatilizamos la sustancia? En cuanto a los componentes de un sistema de cromatografía líquida de alta resolución, este está compuesto por un reservorio de la fase móvil, donde se almacenan pues, los solventes que van a conformar esa fase móvil. Contienen los disolventes desgasificados. Entonces, hay un sistemita digamos que va acoplado aquí al equipo que hace esa degasificación, es decir, no puede haber nada de gas disuelto, ni CO2, ni burbujas de nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso puede llegar a dañar la bomba y todo pues el sistema de ahí del cromatógrafo. Tenemos las bombas de alta presión que generan un flujo constante que va entre 0,5 a 5 mililitros por minuto sin pulsación, es decir, un flujo continuo. Entonces la bomba lo que hace es traer esos solventes e impulsarlos por toda la columna cromatográfica. Tenemos el inyector, que es el espacio donde se introduce el volumen microscópico de muestra. Ese volumen puede ir entre los 5 y los 10 microlitros y entra un flujo presurizado y es arrastrado por esa fase móvil gracias a esa bomba. Tenemos la columna cromatográfica, que es el corazón del sistema, donde ocurre la separación real. Entonces nos decían que es una columna empacada, es decir, es un cilindro muy delgado, lleno de millones de partículas de tamaño microscópico. Esas partículas son porosas y tienen esa, digamos, esa característica donde la fase móvil, a medida que va pasando, pues los poros nos ayudan a tener mayor contacto para que los compuestos vayan interactuando más fácilmente con esta fase móvil, con este absorbente. Tenemos un detector que lo que hace es traducir la presencia química de los diferentes compuestos en señales eléctricas que posteriormente lo vamos a visualizar en un sistema de datos en un ordenador. ¿Listo? Entonces, este nos va a generar un cromatograma al final, que es el que nosotros interpretamos para poder pues hacer los análisis pertinentes. Ya haciendo un acercamiento a esta columna cromatográfica, entonces tenemos que es un cilindro delgado, como les mencionaba. Va desde los 5 hasta los 30 centímetros y está relleno por millones de partículas esféricas microscópicas. Listo, tenemos una precolumna que es una especie de segmento de sacrificio, ¿sí? Que lo que hace es retener las partículas en suspensión, es decir, posibles contaminaciones que hayan entrado con la muestra por error. ¿Para qué? Para que no se vaya a dañar la columna, ¿sí? Entonces lo que hace es un pedacito que se puede como descartar en caso de que haya
algún taponamiento por suciedad o por alguna impureza. ¿Qué más? Bueno, el diámetro interno de la columna va desde los 2 hasta los 5 milímetros y el material por lo general es en acero inoxidable de alta resistencia. Tenemos diferentes columnas para HPLC, ¿sí? Estas pues van a depender de, digamos, de las características que yo necesite para la muestra que voy a analizar. Entonces, la columna pues va a depender, perdón, de la fase estacionaria, donde ocurre la separación. Entonces, yo puedo tener, como ya anteriormente lo hemos empezado a ver desde la cromatografía de columna de la unidad 1, que podemos tener columnas en fase reversa y columnas en fase normal. Entonces, las columnas en fase reversa son las más utilizadas en la cromatografía líquida, casi del 70 al 80% de las, digamos, las industrias que utilizan cromatografía líquida utilizan esta fase reversa. Y la fase estacionaria pues es apolar, digamos que es su principal característica. La fase móvil va a ser polar, por lo general es agua más algún otro solvente orgánico. Los ejemplos de columnas, pues la más conocida es la C18, que es una mezcla de sílice con otros grupos funcionales, lo que le da ese carácter de hidrofobicidad o de apolaridad. Y la separación aquí se basa en la hidrofobicidad, donde los compuestos más hidrofóbicos se van a retener más tiempo en la columna, mientras que los menos hidrofóbicos van a eludir más rápidamente con la fase móvil. Y pues tiene diversas aplicaciones en la industria farmacéutica para analizar contaminantes, compuestos orgánicos, alimentos, etc. Por otro lado, la fase normal pues se caracteriza por tener una fase estacionaria que es polar y una fase móvil que es no polar o con una polaridad mucho menor. Tenemos diferentes materiales, el más común pues es el gel de sílice o sílica gel, y pues aquí la separación se va a basar en la polaridad de los compuestos. Entonces aquí los compuestos más polares se van a retener más tiempo en la columna ya que hay una mayor interacción, mientras que los menos polares van a diluir más rápidamente con la fase móvil. Tenemos aplicaciones, compuestos polares, lípidos, esteroides. Tenemos también otros tipos de columnas que son las de intercambio iónico, que lo que hacen es separar los compuestos según la carga eléctrica y puede ser por intercambio catiónico o por intercambio aniónico. Entonces, por intercambio catiónico, la fase estacionaria tiene una carga negativa y con intercambio aniónico, pues la fase estacionaria tiene una carga positiva. Entonces, aquí se puede utilizar, por ejemplo, para aminoácidos, proteínas, péptidos, análisis de aguas. Y la última sería la columna por exclusión de tamaño, que pues su separación se basa en el principio del tamaño molecular. Lo que hace es funcionar como una especie de colador a la inversa, donde las moléculas que son de mayor tamaño van a eludir más rápidamente y las de menor tamaño se van a quedar atrapadas o retenidas en esa fase estacionaria por más tiempo. Esto se utiliza más que todo para polímeros, proteínas, biomoléculas que son pues de gran tamaño. En esta cromatografía líquida tenemos dos posibles tipos de elusión. La elusión isocrática versus la elusión de gradiente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en modo isocrático, lo que hacemos es mantener la composición de la fase móvil de forma constante durante todo el proceso. Entonces, aquí pues habría una desventaja cuando los compuestos, por ejemplo, que tienen una polaridad muy similar, pues entonces van a salir solapados o van a salir muy cerca el uno del otro, o puede que hayan compuestos que se van a tardar más en salir y vamos a obtener unos picos anchos o un tiempo digamos, de análisis muy largo. Mientras que el modo gradiente lo que hace es permitir un aumento progresivo del poder electrópico, es decir, yo voy variando las proporciones de los solventes dependiendo pues de las necesidades, y esto es lo que nos ayuda es a afilar esos picos, es decir, que los picos salgan más delgaditos, más definidos, y pues reducir el tiempo de análisis. Esto pues nos permite separar mezclas complejas. Para HPLC tenemos que hacer una preparación de la muestra. A diferencia de la cromatografía de gases, pues los compuestos aquí no se vaporizan, ¿sí? Digamos que
allá en cromatografía de gases tenemos que vaporizar. Sí, José Vicente, ¿estás alzando la mano? Buenas tardes, profe. Hola, Una buenas tardes, ¿cómo pregunta. estás? Creo que 2 diapositivas atrás o 3 tal vez, dice la siguiente creo. Ahí. Dice que el Eh, tratamiento, no, en la que pasó, ahí. Ahí, vale, esta, ahí, esta. Se salta, no la otra, la otra. ¿La de la tabla? Dice, está Sí. lento. Ajá. Es que ahí dice que creo que de 2 a 3 micros o a 5 micras, eso no es demasiado. ¿Demasiado que pequeño o grande? Demasiado, digamos que demasiado grande, porque para filtrar, digamos que yo diría que debería ser como 0,5 micras, ¿no? Es decir, la Para... capacidad de purificación sería muy reducida. Si la miras Pues la diapositiva anterior, esta. ahí mira, dice de 3 a 5 micras. Ujú. Pues digamos que, o sea, no es tanto que sea el tamaño del poro, ¿sí? Porque aquí lo que va a funcionar es por el tema de la afinidad entre la fase estacionaria y el compuesto, pues, que va pasando por la fase móvil. Entonces, entre más espacios, pues yo tenga, entre más área superficial tenga, va a tener posibilidad de que esos compuestos se adhieran o se retengan en esa fase. Entonces, aquí digamos que el tamaño no es tan mm, te digo, tan indispensable, a menos que sea esta exclusión de tamaño. Aquí yo creo que, bueno, digamos que no he buscado así mucha información de esta de exclusión de tamaño, pero aquí digamos que los poros sí deberían ser mucho más pequeños para poder precisamente hacer esa filtración. Sí, Pero exacto, aquí que, no tan porque así. pasarían partículas muy grandes. ¿Sabes cuál es el problema? El problema aquí, que si fueran muy, muy, muy pequeñas, como esto viene con harta presión, sería más difícil mantener esa columna, o sea, la puede como llevar. Porque digamos que yo en mi empresa yo filtro agua y la Ajá. filtro a 0,5 micras. Y pues Claro. hablando de un equipo tan fino como esta cromatografía de columna, pues diría uno Ujú, que debería ser más cuidadoso, digamos que no se vaya a dañar el equipo, pues. ujú. Pero pues bueno, no hay problema. Gracias. Ah, lo mencionas por aquí, por esta filtración que mostré aquí en la... Digamos que aquí estamos hablando de 0,2 o 0,45, que es una buena filtración, pero si el equipo Ujú. trabaja a 3 o 5. Sí, pero no es que, o sea, no es que el equipo, no es que la columna me vaya a filtrar, o sea, no para todos los tipos de cromatografía aplica. Yo lo que necesito aquí, que la partícula tenga una buena área superficial para garantizar pues que haya contacto con los diferentes compuestos que van pasando. Y si hay mayor contacto, pues entonces yo voy a poder retener de mejor manera. No es tanto la parte de que voy a filtrar, ¿sí me entiendes? Ah, ok, O ok. sea, es un obstáculo más no un filtro. Sí, Sería ya, filtro solamente para este de columna de exclusión por tamaño. sí, ya. Muy ¿Listo? amable, gracias. Sí, Ujú, señor. vale. ¿Listo? Entonces aquí hablábamos de la preparación de la muestra que se debe realizar siempre para evitar posibles daños a la bomba, posibles daños a la columna, ya que a veces puede venir con partículas, puede venir con suciedad y pues eso se queda incrustado ahí y es más difícil pues de pasar la muestra, inclusive puede llegar a taponarla y la columna se daña y pues toca reemplazarla. Entonces, esto se puede realizar por medio de estos que son unos filtros, bueno, para hacer una ultrafiltración. Entonces, como ven, el tamaño del poro es muy pequeño, en el orden de 0,2 a 0,45 micrómetros. Y pues lo que se hace es pasar el líquido por ahí para que la suciedad que pueda haber presente pues se quede aquí en el filtro y ya podamos pasar esa muestra a el equipo de HPLC. Entonces, siempre se debe hacer para poder evitar daños en la columna, para poder evitar taponamientos y poder evitar daños a la bomba.
En cuanto a los detectores, pues se tienen diferentes tipos de detectores. Tenemos el de ultravioleta visible, que es el más comúnmente utilizado. Eso lo que hace es medir la absorción de la radiación ultravioleta o radiación visible por parte de los compuestos. Entonces, bueno, internamente lo que tiene el detector es una especie de lámpara de deuterio que lo que hace es emitir una radiación en diferentes longitudes de onda. Entonces, dentro del equipo hay unos filtros también de longitud de onda que me permite a mí seleccionar cuál es la longitud de onda que yo voy a manejar. Entonces, a medida que va pasando la fase móvil con los compuestos, van a ir recibiendo esa radiación y cada compuesto absorbe la radiación de diferente forma. Es decir, absorbe una parte y transmite otra parte. Entonces, eso es también como una huella digital para cada compuesto. Entonces, no puedo tener o no tengo dos absorciones iguales en el mismo rango de longitud de onda. Entonces, yo lo que hago es hacer calibración para poder identificar digamos, cuál es la absorbancia de tal compuesto a tal longitud de onda. Entonces, una vez que yo pase la muestra, pues cuando salga la absorbancia, ya voy a determinar qué es ese compuesto del que se trata. También puedo hacer con esa curva de calibración, pues la cuantificación para la concentración de esos compuestos. Tenemos también aquí el DAD, que es el de arreglo de diodos, que es como una especie de evolución de este ultravioleta visible. Es pues, un detector más avanzado, entonces lo que hace es registrar espectros completos y permite identificar compuestos, analizar múltiples longitudes de onda simultáneamente. Entonces nos permite tener pues un mayor rango de análisis, que puedo tener más compuestos o más longitudes de onda. Digamos que es mucho más eficiente. Tenemos aquí el de fluorescencia, que lo que hace es detectar compuestos que emiten fluorescencia después de ser excitados por luz ultravioleta. Entonces aquí también se hace incidir radiación ultravioleta sobre las muestras. Los diferentes compuestos van a reaccionar a esa radiación. Entonces aquí lo que hace es emitir la fluorescencia con un electrón, se excita y pasa de un orbital a otro, emite esa fluorescencia. Entonces el equipo lo que hace es captar esas diferencias o esas emisiones de energía y pues también va a ser particular para cada compuesto. Y la espectrometría de masas, que pues, siempre les menciono que es de los mejores, si no es que el mejor que existe. Aquí los compuestos se ionizan y se separan según su masa carga, es decir, que lo que yo hago es como fraccionarlos en sus diferentes constituyentes. En los grupos, más bien como en los grupos funcionales que tenga ese compuesto. Y yo puedo identificar diferentes compuestos en una mezcla también compleja. Este tiene una alta sensibilidad, es decir, puede detectar compuestos en concentraciones súper pequeñas de traza. Nos permite también hacer identificación estructural, análisis de mezclas, bueno, y digamos que tiene la particularidad que como es masa carga, entonces yo podría, inclusive sin tener un estándar, puedo llegar a estimar de qué compuesto se trata. Cuando se tiene, por ejemplo, una mezcla compleja con muchísimos componentes. Entonces yo puedo llegar a estimar qué compuestos hay ahí presentes. Entonces es el mejor, pero pues también es el más costoso. Y pues como áreas de aplicación tenemos el área farmacéutica para el control de calidad riguroso, cuantificación de principios activos, para análisis de impurezas, caracterización de biomoléculas, para la industria alimenticia, que pues es la que a nosotros digamos, nos interesa más, para la determinación de calidad y seguridad, análisis cualitativo, cuantitativo de aditivos, colorantes, edulcorantes, antioxidantes, biotoxinas. En toxicología forense, detección altamente sensible de drogas de abuso, venenos, metabolitos en fluidos biológicos y para el medio ambiente, más que todo para el monitoreo de la calidad del agua, detección de trazas de pesticidas, residuos farmacéuticos y contaminantes no volátiles en efluentes. Entonces tiene pues aplicaciones básicamente en todas las industrias, estas son solamente algunas de ellas, también se puede hacer aplicaciones en el área petroquímica. Esto en cuanto a la cromatografía de gases, esa es una técnica de separación utilizada para identificar y cuantificar compuestos, en este caso volátiles, semivolátiles, en una mezcla. Eh,
La fase móvil, pues en este caso va a ser un gas portador. Generalmente es helio, nitrógeno o hidrógeno. ¿Sí? Un gas que sea inerte o que no vaya a interactuar o reaccionar con los compuestos que hayan presentes en la fase móvil, en la muestra. ¿Por qué? Porque estos pueden interactuar, reaccionar y pues ya no voy a tener el mismo compuesto que esperaba medir. Esa fase estacionaria se encuentra dentro de una columna capilar. Estas columnas capilares son mucho más delgadas que las columnas empacadas que mencionábamos en el HPLC. Y la muestra debe ser volátil y térmicamente estable. ¿Volátil para qué? Para que permita su volatilización inmediata al momento de hacer la inyección y térmicamente estable para que al momento de pasar de estado líquido a gaseoso, en caso pues de que se encuentre en estado líquido, que no vaya a perder su identidad química, ¿sí? Que siga siendo la misma sustancia en estado gaseoso o en cualquier estado. Y los componentes de un sistema de cromatografía de gases, básicamente sería aquí el suministro de gas, que se encuentra pues en una pipeta de gas que ya está calibrada, ya está más bien establecida a cierta presión para que provea un flujo constante. Tenemos el inyector que se vaporiza instantáneamente la muestra introducida por una microjeringa. Esa inyección de la muestra se puede hacer de forma manual o hay algunos equipos que tienen un automuestreador que yo puedo programar el equipo para que realice de manera automática el muestreo. Si yo cuento pues con muchísimas muestras, el equipo va a funcionar solito haciendo el muestreo digamos, de cada muestra y pues los resultados se van a obtener un tiempo después. El horno, pues lo que hace es mantener la temperatura o hacer la rampa de temperatura como yo la necesite, pues yo puedo calentar en este caso hasta 400 grados Celsius. Y tenemos la columna, que la columna capilar, pues entonces se caracteriza porque es muy delgada, muy larga y pues las presentan así de forma enrollada. Parece una especie de bobina. Tenemos aquí detectores que lo que hacen es generar una señal eléctrica al medir los diferentes componentes que van eluyendo. Y el sistema de datos traduce esa señal eléctrica que genera el detector pues, en un espectro gráfico que es el cromatograma. Entonces acá podemos tener dos tipos de columnas. Anteriormente se utilizaban columnas empacadas, ¿sí? Son columnas también pequeñitas, son más largas, si pueden observar, aquí más largas que las del HPLC. Aquí son desde 1 hasta 5 metros, van así enrolladas, pero estas también son empacadas. Es decir, que son cilindros muy delgados, huecos, donde va relleno con este material absorbente y tiene un diámetro interno entre 2 a 4 milímetros. Entonces, estos digamos que las utilizaban más pues, en los equipos más antiguos. En la actualidad, pues se utilizan más que todo estas columnas que son capilares, que son mucho más largas, mucho más delgadas. Son las más utilizadas actualmente, están hechas de sílice fundida y tienen la fase estacionaria recubriendo la pared interna. Es decir, yo tengo un cilindro hueco que es la columna y recubriendo la pared interna está pues una capa de la sílice fundida. Entonces, la fase móvil lo que hace es fluir por todo el centro de ese cilindro. Entonces, esta nos permite tener alta eficiencia de separación, mayor resolución, menor consumo de muestra y las longitudes aquí son mucho más altas. Van entre 15 y 60 metros, inclusive hay columnas aún más largas. El diámetro interno es de 0.1 a 0.53 milímetros. Entonces, en el primer caso de esta columna empacada es como si yo tuviera una pista de obstáculos, ¿sí? Digamos que las partículas empacadas lo que hacen es funcionar como unos obstáculos para que el fluido pues vaya como sorteándolos y a medida que los sortea pues los compuestos se van a quedar retenidos y son más afines a esa fase estacionaria. Mientras que aquí en estas columnas capilares yo tengo una especie como de autopista libre, entonces por eso es mucho más rápido. Pero a medida que va fluyendo la fase móvil con los compuestos, pues estos van interactuando con esa pared y se van a quedar retenidos de acuerdo con su afinidad. Para cromatografía de gases, pues tenemos dos tipos de detectores, estos que son destructivos, que lo que hacen es quemar o transformar irreversiblemente la muestra, imposibilitando su recuperación.
y los métodos que son no destructivos, que miden las propiedades físicas directas del gas y permiten recuperar la muestra, pues en caso de que se requiera hacer una recuperación. Entonces, entre los métodos destructivos tenemos el FID, ionización de llama, el FPD, que es el fotométrico, nitrógeno, fósforo, NPD, y el de emisión atómica, que es el AED. Y no destructivos, el TCD, de conductividad térmica, este es el más, digamos, el más utilizado. SD, captura de electrones, y el PID, fotoionización. Entonces, dentro de todas las categorías que acabé de mencionar, los tres más utilizados son esos que menciono acá. El FID, ionización de llama, el TCD, conductividad térmica, y el MS o espectrómetro de masas. Entonces, aquí para el primero, del FID, el mecanismo es un quemado de la muestra con un flujo de aire y de hidrógeno. Esto hace que se generen unos iones que son detectados por un amperímetro. ¿Sí? Entonces, también la cantidad de iones que se generen va a depender del tipo de compuesto que se tenga. Es altamente sensible a la masa del carbono, por lo que es ideal para hidrocarburos y compuestos orgánicos. Y pues es de tipo destructivo porque lo que estamos haciendo es quemando la muestra. En el TCD de conductividad térmica, esto lo que hace es medir cambios en la conductividad térmica del gas respecto al gas portador puro. Entonces yo puedo tener esa diferencia dependiendo pues, de los compuestos que yo tenga en ese, digamos, en esa muestra, en ese flujo de la fase móvil. Y es de uso universal, detecta casi cualquier sustancia, pero lo malo de, digamos, de este detector es que tiene una sensibilidad moderada, es decir, yo no voy a poder detectar sustancias que se encuentren en concentración de trazas, que sean demasiado pequeñas. Y pues una ventaja es que es de tipo no destructivo, así que yo podría hacer recuperación de la muestra si lo llego a necesitar. En cuanto al espectrómetro de masas, pues es el mejor detector, el que les mencioné, también se utiliza para HPLC y con mecanismos que fragmentan las moléculas de iones. Recuerden que lo que hace es como reducirlo a pedacitos en sus grupos funcionales y mostrar la relación masa-carga que tienen esos pedacitos pues, del compuesto, de la molécula. Y pues yo puedo obtener los espectros bastante completos, puedo hacer identificación de las sustancias, tiene bueno, más bien proporciona una identificación estructural inequívoca y pues que tiene mucha sensibilidad, es decir, que yo puedo detectar nivel de trazas. Este también es de tipo destructivo porque pues lo que hace es seccionar ese compuesto, pues ya no vamos a tener el mismo compuesto. En cuanto a la ilusión de cromatografía de gases versus HPLC, ambos tienen en común que se utiliza para resolver mezclas complejas, para cortar los tiempos de análisis y pues no perder resolución. ¿Listo? Entonces, mientras que por HPLC lo hacíamos con ilusión de gradiente, que era ir cambiando la proporción de los solventes a medida que va avanzando el proceso, el análisis, por acá, por la cromatografía de gases, lo que hacemos es una programación térmica, que es un calentamiento progresivo por rampas para poder separar mejor esos compuestos aprovechando los diferentes, o más bien las diferencias de puntos de ebullición que hay entre uno y otro compuesto. Entonces aquí es aumentar progresivamente la temperatura del horno. Uno puede programar estas rampas de temperatura y pues se llama rampa porque nosotros mantenemos la temperatura durante cierto tiempo, luego la subimos de manera constante, digamos a cierta tasa, luego hace como una especie de escalón en el cual se queda durante cierto tiempo a otra temperatura y bueno, luego vuelve y sube y así sucesivamente. ¿Sí? De eso se trata esta rampa de temperatura. Y soy una ilusión de gradiente, pues solamente ir aumentando esas concentraciones y pues también va a ser a tiempos definidos. ¿Listo? Las áreas de aplicación pues son principalmente estas, el medioambiental, para monitoreo de trazas de compuestos orgánicos volátiles, para pesticidas en suelos, análisis de gases de efecto invernadero. En la industria petroquímica se usa bastante para análisis cualitativo y cuantitativo de gas natural, destilación simulada y control de calidad de hidrocarburos aromáticos.
También en toxicología forense para detección de drogas en fluidos biológicos, análisis de acelerantes en investigaciones de incendios, control de alcoholemia. Y para la industria alimentaria y la perfumería, creación de perfiles de ácidos grasos, verificación de purezas de aceites esenciales, fragancias, detección de toxinas. Entonces, también tiene una amplia aplicabilidad. Y digamos que la ventaja de este método es que yo puedo inyectar la muestra líquida o la puedo inyectar en forma de gas. Sí, si yo puedo hacer de pronto la recuperación de un gas, por ejemplo, para el análisis medioambiental. Entonces, hace recopilación con unos equipos especiales de una muestra de aire en la ciudad. Entonces, luego se puede tomar digamos, la muestra de gas directamente y se inyecta al cromatógrafo. Se puede hacer así también. O pues en líquido y ya se volatiliza. Entonces, a partir de los detectores podemos obtener los cromatogramas, que es la representación gráfica bidimensional de esa separación. Entonces tenemos el eje X, donde nos representan los tiempos de retención, es decir, el tiempo en el que diluye cada compuesto, y en el eje Y una intensidad de señal que va relacionada con la concentración de ese compuesto en la muestra. Tenemos aquí un tiempo muerto, que es el tiempo que tarda en salir un compuesto que no interactúa con la fase estacionaria, es decir, cuando empieza a salir el solvente. Y pues ya tenemos los picos más definidos cuando empiezan a salir los compuestos. Entonces esperaría obtener un pico por cada uno de los compuestos que yo tengo en la muestra. Entonces, si tengo, por ejemplo, 4 compuestos en una muestra, pues esperaría tener 4 picos bien definidos. Aquí tenemos el pico cromatográfico, el tiempo de retención, pues nosotros lo medimos aquí en la mitad digamos, del pico. El ancho de banda, pues se nos va a determinar qué tan eficiente es el proceso de separación. Entonces yo voy a preferir siempre picos estrechos en lugar de picos anchos. Entonces, entre más ancho el pico, menos resolución va a tener el proceso. Tenemos también otros parámetros cromatográficos, como por ejemplo el factor de capacidad, que lo que hace es medir cuánto tiempo pasa el analito interactuando con esa fase estacionaria en comparación con el tiempo que pasa moviéndose libremente en la fase móvil. Y lo puedo calcular por medio de esta ecuación. Factor de capacidad va a ser el factor de retención, más bien el tiempo de retención del compuesto que estoy analizando menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. Y digamos que un criterio de aceptación sería que esté entre 2 y 10. Entonces, si este factor de capacidad es menor a 1, hay una ilusión demasiado rápida, es decir, que la muestra no está interactuando con la fase estacionaria. Y si es mayor a 20, hay una interacción excesivamente fuerte, es decir, que los tiempos de análisis van a ser muy largos y esto puede ocasionar que los picos salgan muy ensanchados. En cuanto a la selectividad, lo que hace es medir la capacidad del sistema para diferenciar dos compuestos. Entonces, la ecuación está dada por alfa igual a K2 sobre K1. ¿Y K qué es? El factor de capacidad. Entonces, sería calcular el factor de capacidad para los diferentes compuestos y luego hacer ese cálculo de la selectividad. Entonces, la condición es que alfa siempre sea mayor que 1. La resolución nos indica que también se separan dos picos cromatográficos. Entonces, yo la puedo calcular por medio de la ecuación que me relaciona los tiempos de retención de los dos compuestos que están adyacentes, que están cercanos, sobre este es el ancho de banda de la sustancia 1 más el ancho de banda de la sustancia 2. Y la interpretación sería la siguiente. Si esta resolución es menor a 1, hay picos superpuestos. Si es igual a 1, hay una separación parcial. Y si es mayor a 1.5, una separación completa. Entonces, yo voy a poder decidir, por ejemplo, si un cromatograma tiene buena resolución, si esta R pues va a ser mayor a 1.5, mayor o igual a 1.5. La eficiencia de la columna, como les mencioné ahorita, pues está relacionada con el ancho de digamos, del pico cromatográfico. Entonces, tenemos aquí el cálculo de los platos teóricos. Son unas etapas conceptuales de equilibrio que existen entre las fases móviles y la fase estacionaria.
se utilizan para medir la eficiencia de la columna. Entonces, a mayor número de platos, mayor eficiencia de separación y picos más estrechos voy a tener. Entonces se mide por n, o se calcula más bien con n igual a 16, el tiempo de retención de la sustancia sobre el ancho del pico de la sustancia al cuadrado. Entonces, entre yo más grande tenga este número n, mayor va a ser la eficiencia. Entonces, esto lo puedo utilizar, por ejemplo, para comparar procesos cromatográficos, que yo tenga diferentes condiciones. Entonces, un criterio para poder seleccionar cuál es digamos, la mejor condición a trabajar o cuál es el mejor proceso, yo lo podría hacer por medio de este número de platos teóricos. Entre más grande este número de platos teóricos, mayor va a ser esa eficiencia. Y la relación con la altura equivalente a plato teórico. Entonces va a ser H igual a L sobre N, donde L va a ser la longitud de la columna y N va a ser el número de platos. Entonces, menor H, mejor eficiencia de columna. Es decir, porque mayor va a ser la cantidad de N. Esto es en cuanto a la parte teórica de esos dos tipos de cromatografía. Les recuerdo nuevamente que para este taller 3 tenemos 6 criterios de evaluación. El primero va a ser un cuadro comparativo de las dos técnicas cromatográficas. El cuadro ya se encuentra digamos, en el anexo del taller, donde pues, les indica claramente qué es lo que tienen que comparar. ¿Sí? Que las fases estacionarias, que el principio, que la fase móvil, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Para el criterio 2, vamos a hacer entonces el caso de estudio 1 de cromatografía líquida. Es la resolución del caso de estudio. Yo les compartí también un anexo con los ejercicios propuestos. Deben seleccionar una letra. Y las condiciones cromatográficas a trabajar se encuentran en ese mismo archivo. Este se va a realizar por medio del simulador. Esto que ahorita vamos a ver un ejemplo con el simulador. Tenemos aquí criterio 3 que va a ser el estudio de caso 2, de cromatografía de gases. Este sí no hay necesidad de escoger una letra porque va a ser el mismo ejercicio para todos. Entonces básicamente consiste en investigar la normatividad en cuanto al uso de aditivos para alimentos y tenemos también la resolución del estudio de caso. Entonces nos van a dar 3 cromatogramas diferentes de una muestra que posiblemente está alterada con edulcorantes artificiales y pues decidir si hay presencia de picos y responder algunas preguntas que son orientadoras. El criterio 4 sería, bueno, son dos partes, el criterio 4 y 5 del ejercicio 3. La parte 1 es la presentación del estudio de caso por medio de una presentación, puede ser en Canva, PowerPoint o cualquier otra herramienta que ustedes quieran emplear. Y el criterio 5, la parte de la sustentación del taller en video. Entonces, nuevamente son 3 minutos de video y pues escoger alguno de los dos casos para explicarlos. Y el criterio 6, pues es la participación en el foro y la entrega del documento. Y pues la actividad finaliza el 17 de abril y pesa 80 puntos. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre el estudio de caso 1 de cromatografía líquida. Este es el ejemplo que nos proporcionan en el anexo, donde se tiene un cromatograma con esos 3 compuestos, tolueno, benzofenona y bromobenceno. Entonces, lo que podemos observar en este cromatograma es que el pico del tolueno, que sale a un tiempo de retención de 7.5954 minutos, se ve un pico angosto, un pico bien definido, pero cuando vamos a revisar el de la benzofenona y el del bromobenceno, estos picos se ven solapados. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si hay buena resolución? Que yo puedo ver el inicio y el final de cada uno de los picos. Esto también podría ser, por ejemplo, el cálculo de esa resolución. Aquí tengo todos los parámetros cromatográficos para poderlos realizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este. Tenemos los tiempos de retención de los picos y el ancho del pico, pues. Nos dan el tiempo de retención, pero nos tocaría entonces calcular el ancho.
Ah, y acá está, bueno, aquí ya sale la resolución. Listo, entonces aquí tenemos el simulador. Listo, ah, ya acá está. Donde podemos seleccionar los diferentes compuestos que vamos a analizar. Era tolueno, benzofenona y bromobenceno. Estos tres de acá. Vamos a quitar este. Listo. Y las condiciones son agua acetonitrilo, 60% agua, 40% acetonitrilo. Ah, bueno, así. Ya está. ¿Qué más? A 40 grados Celsius, 5 de volumen de inyección y flujo de 2. Entonces está igual. Eso creo que así ya queda. Y la columna no nos deja seleccionar otro tipo de columna, solamente la C18, que esta corresponde a una columna que es apolar. La longitud sí se puede modificar, el diámetro interno también. ¿Listo? Entonces, dentro de los ejercicios propuestos, digamos que se han colocado una serie de condiciones cromatográficas donde van a observar que los picos no tienen buena resolución, no se separan correctamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la letra A, aquí ni siquiera se ven 3 picos, aquí solamente se ve uno, se ven 2. ¿Listo? Es decir, que dentro de este pico tan ancho hay dos compuestos. Aquí tampoco hay buena resolución, en este tampoco, en este tampoco, en este tampoco. ¿Listo? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, primero, identificar, investigar esas propiedades que puede tener la fase móvil y los diferentes compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer análisis de la polaridad. Sabemos que es agua, acetonitrilo, 60% agua, 40% acetonitrilo, porque este numerito que está acá corresponde a el solvente B. En este caso sería acetonitrilo. Y pues, digamos que investigando, el agua pues sabemos que es un solvente altamente polar y el acetonitrilo es un compuesto polar, pero pues tiene una polaridad mucho menor que el agua. Y al mezclarse, la fase móvil es moderadamente, o sea, es polar, pero es moderadamente alta, ya que la mayor proporción la tiene el agua. La fase estacionaria es la C18, que corresponde a una fase estacionaria no polar, o sea que es un sistema de fase reversa. Y acá está la opción de que es una elusión isográfica. En cuanto a la polaridad de los compuestos, tenemos que el tolueno es un anillo aromático con un grupo metilo. Tiene muy baja polaridad, prácticamente es apolar. El bromobenceno es un anillo aromático y tiene pues un átomo de bromo enlazado. Tiene un dipolo moderado gracias pues a la presencia del bromo, es decir, que tiene una polaridad baja a moderada. Y la benzofenona tiene dos anillos aromáticos y un grupo carbonilo. Y la presencia de este grupo carbonilo genera un dipolo fuerte que le otorga una polaridad moderada. Es decir, que yo en términos de polaridad puedo tener la benzofenona como la más polar, el bromobenceno como digamos, el segundo más polar y el tolueno como el no polar, por así decirlo. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál esperaríamos que fuera el compuesto que se retenga más tiempo en la columna y que luya después? Es decir, el que tiene el mayor tiempo de retención. ¿Cuál se esperaría que sea?
en teoría debería ser el tolueno, ¿cierto? Porque la columna tiene una fase estacionaria que es no polar. Ahora, una vez que ustedes identifiquen la polaridad de la fase móvil, las características que hay aquí, digamos las características cromatográficas y las características de los compuestos que vamos a analizar, deben proponer nuevas condiciones para poder lograr una mejor separación de estos picos cromatográficos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera separar estos dos, pues entonces yo tendría que entrar a ver si una fase móvil más polar me va a beneficiar esta separación o una menos polar me va a beneficiar la separación. Estos dos tienen una polaridad muy similar, a diferencia de este. Puedo también jugar con qué parámetros, con la temperatura, con este volumen de inyección, con el flujo de ese, digamos, de esa fase móvil. No les recomiendo que jueguen con esta longitud de la columna. ¿Por qué? La idea es optimizar las condiciones cromatográficas con el equipo que ya se tiene actualmente. El hecho de cambiar la longitud de la columna quiere decir pues que va a cambiar de columna, ¿sí? Entonces no es un parámetro que yo pueda simplemente mover y ya, sino que tengo que hacer cambios en el equipo de forma pues física. Entonces, esta parte no la van a mover, solamente sería entonces esta de la fase móvil y estas propiedades cromatográficas. ¿Listo? Entonces, ustedes van a tener que identificar cuáles son esas condiciones que mejor permiten una separación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue aumentar la cantidad de agua en esa fase móvil. Sigo el sistema de ilusión isocrático. Y aquí vemos que se separó mucho mejor esos picos cromatográficos. Por ejemplo, si yo sigo aumentando el agua, lo que va a hacer es aumentar esa polaridad en la fase móvil. Y para un sistema de fase reversa, entre más polar sea la fase móvil, digamos que mejor se puede dar el desempeño de ese proceso. También podría seguir con la misma concentración, pero hacer un sistema de ilusión de gradiente. Entonces, que, por ejemplo, a partir de 4 minutos, perdón, ese es el porcentaje de B. Este sería 5, 6, 7, 9, 10, debería ser 40, 30, 10. Ahí, ¿qué dice? 80, 70. ¿Listo? Entonces tendríamos que mirar cuál puede ser esas condiciones que permitan una mejor resolución de los picos cromatográficos. ¿Listo? Lo que no pueden mover aquí, pues va a ser digamos, los dos componentes de la fase móvil deben utilizar los mismos que se les asignó en las letras, es decir, aquí para la E sería agua y acetonitrilo, para la D sería agua y metanol, eso sí lo tienen que mantener, pero pueden utilizar, digamos, o pueden más bien cambiar esa composición de la fase móvil, o pueden, por ejemplo, cambiar la temperatura, Doctora, ahí yo tenía esa duda. ¿sí? La verdad es que en la fase móvil, bueno, yo estuve como cacharreando que di el simulador, ¿no? Ajá. Entonces noté que si yo cambiaba la fase móvil, en vez de, lo puedes poner ahí en la composición de la fase móvil, Ujú. el solvente B, si lo cambiaba por el otro, pues me daba mejor resolución. Mm, ok. Entonces, digamos que la había hecho de manera de que la resolución, o sea, de que el cromatograma
tenía mejor resolución con con ese tipo de solvente, pero digamos que mis condiciones son agua y acetonitrilo. Tienes que seguir trabajando con agua y acetonitrilo. Ah, ¿Listo? ok, Lograr que con esa fase móvil en particular tú puedas obtener una buena resolución. ok, ¿Listo? Hay unos gracias. que, vale, con gusto. Lo que hacían era cambiar aquí la longitud de la columna, eso también sirve, que pues entre más longitud, más oportunidad va a tener los compuestos de separarse. Pero esto implicaría que yo al cambiar la columna, pues la longitud, pues voy a tener que cambiar de columna. O si cambio, por ejemplo, la fase estacionaria, pues entonces lo que estoy haciendo es pues cambiar el equipo como tal. Entonces yo tengo que hacer que con lo que yo tengo a la mano, esa resolución sea la mejor posible. Entonces cambio estas dos cosas, fase móvil y estas condiciones cromatográficas. Algo que también puede funcionar bastante es este volumen de inyección. Entonces, yo entre más grande sea el volumen de inyección, pues es como que se va a saturar y va a salir. Pero si yo lo hago más pequeño, por ejemplo, si yo bajo de 5 a 2, bueno, aquí no hubo mucho, o sí, no hubo cambio, ¿cierto que no? No. Bueno, a veces digamos que a veces se nota el cambio. Voy acá. En el flujo más que todo. Está más chiquito, ¿no? Listo, entonces si yo tengo un flujo pequeño, digamos que la fase móvil va a ir más lentamente, va a atravesar la columna más lentamente y van a tener más posibilidad de interactuar los compuestos con esa fase estacionaria. Entonces también puedo jugar con estos volúmenes de inyección. Entonces en los diferentes artículos que yo les compartí, todos tratan sobre cromatografía líquida aplicado a esos compuestos, los BITEX, que corresponden a el tolueno, ¿cuál era el otro que habíamos dicho? Estos de acá, etilbenceno y pesileno, que hacen parte de estos BITEX, estos compuestos BITEX. ¿Listo? Todos los artículos hablan sobre estos compuestos. Entonces ahí van a encontrar algunos que van a hablar de condiciones de separación, las mejores condiciones para este tipo de compuestos. Eh, Van a hablar sobre las propiedades cromatográficas. Entonces, a partir de eso, ustedes van a poder como trasladarlo a su contexto de su estudio de caso y poder justificar el cambio de esas condiciones cromatográficas. No es solamente que yo voy a cacharrear en el simulador a ver cuál me da mejor resolución, sino que tengo que justificar por qué voy a aumentar, por ejemplo, la polaridad de la fase móvil, o por qué voy a cambiar el flujo, o por qué voy a cambiar otra cosa, ¿listo? Eso sería entonces lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, mira, aquí se me bajó mucho, listo. Otra cosa es, por ejemplo, la resolución puede que haya aumentado un poquito, pero por ejemplo acá no es para nada buena esa resolución. Buena resolución sería algo así, ¿sí? Que yo pueda ver los picos bien separados, bien definidos. O puede que no tan separados, pero que al menos alcance a ver dónde inicia, dónde termina cada uno. ¿Listo? Y pues justificar por qué se mejora la resolución, por ejemplo, aquí aumentando el agua. Yo aquí si aumento el agua, estoy aumentando la polaridad. Si por el contrario, en lugar de aumentar, le disminuyo, va a empeorar esa resolución. ¿Listo? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y pues tomarle pantallazo, tomarle captura ya a digamos, a este cromatograma con las condiciones optimizadas, por así decirlo. Listo, en cuanto al ejercicio 2, no sé si de pronto ustedes tengan alguna duda del caso de estudio 2, perdón, estudio de caso 2. Recomendaciones aquí, por ejemplo, en la parte de la normatividad, buscar pues toda la normatividad que esté
digamos, relacionada con este uso de saborizantes artificiales, sea normatividad, por ejemplo, internacional, pero que le aplique a Colombia, del INVIMA, leyes, regulaciones, todo lo ponen ahí, no tratan de no quedarse cortos, porque pues sí es importante que ustedes pues, conozcan sobre esto. Y tenemos aquí los 3 cromatogramas, tratar pues de justificar muy bien, dar respuestas con cierto grado de profundidad, no respuestas como tan escuetas, tan simples, al momento de responder estas preguntas. Este ejercicio pues es relativamente sencillo, solamente que sí, pues hay que investigar un poquito. Es comparación directa de los cromatogramas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, adición de compuestos que no están declarados en etiqueta. Por ejemplo, aquí son saborizantes artificiales. Entonces hacemos comparación directa con un lote que sí cuenta con los componentes declarados y pues digamos, el espectro relacionado con la muestra natural del saborizante que yo le estoy adicionando, que es de la mantequilla natural. Entonces sería más esa parte de acá. No sé si de pronto tengan alguna duda o les ha quedado un poquito más claro. Sí, tutora, quedó un poquito más claro para iniciar. Listo, al igual cualquier duda que tengan, ahí con mucho gusto. Yo igual la otra semana también voy a estar, pues lunes, martes y miércoles. Bueno, lunes no, martes y miércoles. Sí voy a estar pendiente, si de pronto tienen dudas o algo, me pueden escribir y con mucho gusto. ¿Listo, chicos? Profe, ¿qué hacemos con tantos puntos? Si vale 80, ya tenemos 80 hoy. ¿Cómo así? ¿No nos va a dar 80 puntos hoy? Ah, de participación. Yo los tengo en cuenta, cuando esté calificando. Yo, ay, pero mira que este sí se conecta al CIPAS. Ay, sí, démosle el puntico. No, sí, no, tranquilos que yo los tengo muy presentes. Ustedes son muy juiciosos. Son un grupo muy, muy juicioso y muy participativo. Entonces, eso es chévere. Ustedes son puntos también puntos psicológicos. ¿Listo? Mil gracias, ingeniera. Listo, entonces, ay, aquí voy a dejar de compartir. Listo, entonces les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por conectarse, por aquí estar pues tan participativos y tan presentes. Ahí quedo atenta a cualquier cosa que ustedes necesiten. Y nada, que descansen y feliz Semana Santa. No se vayan a echar al abandono. No. Tienen que trabajar lunes a Gracias. miércoles, al menos. Gracias y bendiciones para todos. Gracias. Listo, hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias, Feliz hasta tarde, luego. compañeros. Feliz tarde, tutora. Listo, hasta luego, que estén muy Gracias, bien. tutora. Muchas gracias. Bien, Bendiciones. vale. Con gusto, igualmente.